con la prédica del día de hoy. Amén. Amén, hermano. Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. El mensaje que tengo para hoy, un mensaje que estuve compartiendo con otros hermanos, con otras personas en la semana, tiene relación con una tremenda comparación que hace el Señor en su palabra. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. El texto se extiende un poco más que eso, pero nos vamos a referir a esa porción de la palabra. Dice así el texto. Desde el versículo 24 de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a tomar esta porción de la palabra en esta ocasión para anclarnos al mensaje. Y esta es una tremenda comparación. Como les decía al principio, es una comparación entre lo que podemos ganar en este mundo, pero no solamente lo que podemos ganar en este mundo, sino todo lo que podemos ganar en este mundo. ¿Usted entiende lo que significa todo lo que puede ganar en este mundo? Una de las cosas con la que el Señor Jesús fue tentado en el desierto, una de las tres cosas que tenemos registro en Mateo capítulo 4, el mismo libro, el capítulo 4, es que Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra al Señor Jesús. Le ofreció todo su esplendor, todo el dinero, toda la gloria. Le ofreció a sus pies todo y solamente tenía que adorarlo. Solamente adorarlo. Adórame y todo esto va a ser tuyo. ¿Qué dijo el Señor? Solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. A nadie más. O sea, el que está diciendo estas palabras, porque entendamos que estas son palabras literales que salieron de la boca de Jesús. No es una interpretación de alguno de los apóstoles de lo que quiso decir Jesús. Esto es literalmente algo que salió de la boca de Jesús. Esto que estamos leyendo, estos 3 versículos, son literales. Y el que lo dijo, que es el Señor Jesús, lo está diciendo con todo fundamento, con toda autoridad, porque Él pudo ser el dueño de todo el mundo, el dueño de todo el mundo, ganar el mundo entero físicamente. La pregunta es, porque algunos se podrían hacer la pregunta válidamente, ¿Satanás podía cumplirle la promesa al Señor Jesús? Y realmente sí, porque qué tentación sería una que no estuviera respaldada, ¿no es cierto? Si alguien me viene a ofrecer algo que no me puede dar, ¿de qué tentación estamos hablando? Entonces, en la lógica, ¿no es cierto? Satanás le podía dar todo eso que le estaba ofreciendo a Jesús. Pero Jesús le dijo que no,
Sencillamente rechazó y argumentó con la palabra. Ahora Jesús está diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Entonces, entendamos primero que quien está diciendo estas palabras fue alguien que rechazó ser el dueño del mundo, a cambio de ser, ¿no es cierto?, un adorador verdadero de Dios. Porque es fácil decir, no, no debes hacer esto, pero tú haberlo hecho, o al revés. Entonces, ¿por qué la gente se admiraba de Jesús, lo escuchaba y todo eso? Porque lo decía con autoridad, dice la palabra. Porque la verdad es que Jesús nos decía cosas muy distintas a lo que posiblemente enseñaban los rabinos, enseñaban quizás los fariseos, etc. Pero ellos decían y no hacían. El Señor primeramente comenzó a hacer la voluntad del Señor. Y cuando todos los conocían, cuando Él creó ese vínculo con las personas, de que nadie le podía apuntar a Él diciéndole, oye, pero tú haces esto otro, o tú no eres consecuente, o yo te conozco, tú no practicas esas cosas. Entonces, el Señor primero tuvo autoridad en hacer las cosas y luego se puso a enseñarlas. Así comienza el libro de Lucas, por ejemplo. Le dice, excelentísimo Teófilo, en el primer tratado, en el tratado anterior, se refiere, ¿no es cierto?, a Lucas. En el libro de Hechos, él dice, en el tratado anterior te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solamente enseñar, sino hacer y enseñar. Entonces volvemos aquí a este pasaje de Mateo 16 y realmente, Él está diciendo esto con toda autoridad, con toda autoridad. Vamos a ver versículo a versículo qué nos enseña Jesús en estas palabras. Yo le hago la invitación a usted a que lea el pasaje desde el versículo 21, desde el versículo 21 hasta el 26. Bien, yo me voy a referir, perdón, hasta el 28, del 21 al 28. Yo me voy a referir solo a estos tres versículos por un tema de tiempo. Bien, así como los textos que pueda haber citado o citar, solamente los voy a mencionar. Usted puede estar tomando apuntes, si el video no queda bien, etcétera. Bien. Ok. Entonces, Mateo 16, 24, yo estoy usando Reina Valera. Usted puede usar la que guste, con distintas palabras, va a decir lo mismo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese que aquí el Señor habla de tres acciones y la última de las acciones es seguirle. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, que es lo mismo, primero ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Es inútil seguir a Jesús sin estas dos acciones previas. Va a ser un posible fracaso. Vamos a entender qué significan estas dos acciones previas. Es Jesús quien las pone como requisito, ¿ya? Es Jesús quien dice, si alguien quiere venir a mí, si alguien quiere seguirme, primero, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz. Entonces va a estar en condiciones de poder seguirme con libertad, ¿no es cierto? Seguirme con fidelidad, seguirme de una manera exitosa. Bueno, primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? El ejemplo más grande lo tenemos en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo.
negó, se negó a sí mismo en su estatus de gloria para venir a este mundo. Se negó a sí mismo estando en la majestad divina para venir a este mundo. Lo dejó todo para venir a este mundo. Y una de las descripciones más bellas, más fáciles de quizá entender, ¿no es cierto? Está en Filipenses capítulo 2. Usted puede por ahí ir al capítulo 2 y leerlo entero. Cómo Jesús, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios y siendo Dios, no halló eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo, se despojó de todo. Y vino a este mundo en forma de siervo, en forma de humano. Eso es negarse. Es decir, esto me pertenece, esto es mío, pero yo voy a rechazar esto para tomar esto otro. Yo creo que usted ha escuchado el término el bien mayor o el mal menor, ¿no es cierto? Bueno, para Jesús había un bien mayor en ese momento que estar en la gloria divina. Había un bien mayor, la humanidad, salvar a la humanidad. Entonces, la voluntad de Él fue venir a este mundo para salvarnos. Él no vino como turista a su creación, no vino como una experiencia recreativa. Él sabía lo que venía. Lo iban a rechazar, lo iban a calumniar, lo intentaron lapidar 2 veces, matarlo antes de tiempo, 2 veces. Usted lo puede buscar en los evangelios. Jesús sabía todo eso, claro. Incluso sabía que iba a morir en la cruz, sí. Dice que con el anticipado conocimiento de Dios, el Cristo fue muerto. Y a ese Cristo, el Dios Todopoderoso, lo hizo Señor y Cristo. Usted puede ir al capítulo 2 de Hechos, va a poder verificar aquello. Entonces, ¿qué es negarse? Negarse es que por un bien mayor yo renuncio, ¿no es cierto? Renuncio, toda mi persona renuncia, mi corazón, mi mente, a algo que es mi zona de confort, a algo que es agradable, a algo que es mi comodidad, etcétera. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es el bien mayor en su vida? Y si su respuesta no es su alma, usted está equivocado. El bien mayor en su vida no es esa casa que le heredaron sus padres, o eso que por lo que ha trabajado toda su vida, su empresa. Su bien mayor ni siquiera son sus hijos si es que tiene hijos. No es ninguna persona de este mundo. Usted puede amarlos con todo su corazón, con toda su alma a esas personas. Y está bien, porque Dios nos llama a amar, incluso a los enemigos. ¿Cuánto más nos vamos a amar, no es cierto? A nuestra familia, a nuestras amistades, etcétera. Dios nos llama a amar. Pero el bien mayor que usted tiene, por si no lo sabía, yo creo que sí, es su alma. Cada persona tiene un alma y esa alma la dio Dios y es eterna. Ese es el bien mayor en su vida. Entonces, nosotros en oportunidades vamos a tener la necesidad de negarnos físicamente, corporalmente, lo que es este cuerpo, negarnos a la voluntad humana, carnal, ¿no es cierto?, a quizás necesidades físicas, a deseos, ¿no es cierto?, naturales como personas, vamos a tener que negarnos muchas veces en esta vida por un bien menor, o por el bien mayor de nuestra vida. Y el bien mayor de nuestra vida es el bien de nuestra alma, que el alma que tenemos no se pierda.
sino que llegue a alcanzar, ¿no es cierto?, la aprobación divina cuando estemos delante de su presencia. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Simplemente eso, es anteponer lo que es más importante. Para Jesús, más importante que estar en la gloria del cielo, siendo adorado por los ángeles, estando delante al lado de su Padre, estando en la gloria divina misma. Para él había algo más importante, y era venir a salvar a la humanidad. Mire qué increíble. Para él, para Jesús, lo más importante estando con Dios, siendo Dios, estando en el cielo, había algo más importante que estar en ese confort, en esa comodidad, ¿no es cierto? Y era venir a este mundo a salvar a la humanidad. Y él sabía lo que dije anteriormente, lo que iba a pasar. Porque el precio para salvar a la humanidad era el derramamiento de su vida en la cruz. La única manera para limpiar de pecados, para liberar de pecados, la única forma existente de que una persona pasara a ser adoptada como hijo de Dios era el derramamiento de su poderosa sangre en la cruz. Y Jesús, estando en forma de hombre, en forma humana, rogó dos veces al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, porque es terrible lo que voy a padecer como estando en este cuerpo, dijo él, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo. ¿Y qué viene a nuestra mente? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en él, ¿de qué manera? ¿Históricamente? ¿Intelectualmente? No. Si usted analiza el capítulo 3 de Juan, como muchos otros, para que todo aquel que crea en él como su Señor y Salvador, para que todo aquel que lo acepte, que se someta a él como el rey de su vida, como el soberano de su vida, pueda ser salvo. Eso significa. Porque está tan eh, pobre el entendimiento de creer en Jesús que a veces hay personas que van 2 o 3 veces a un lugar, una denominación, levantan la mano y dicen: no, yo ya recibí al Señor y soy salvo. Y siguen su vida como si nada. Eso no es creer. Aceptar el hecho histórico, ¿no es cierto? O tomar la decisión de aceptar que Cristo pudo haber muerto en la cruz y que es el Hijo de Dios, eso no es creer. Eso es el principio para llegar a creer. Creer en ese contexto, como también el que cité anteriormente, Hechos capítulo 2, y muchos otros realmente, muchos otros, es creer en Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Es aceptarlo como el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida. Eso es creer. Entonces, Jesús dijo en ese huerto, en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús tampoco fue en contra de su voluntad a la cruz. No, 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 no. Él fue con todo su deseo de salvar al mundo. ¿Qué le decían cuando estaba en la cruz? Desciende y creeremos en ti. A otros salvó y a él mismo no se puede salvar, y se burlaban de él. ¿Y por qué Jesús no bajaba de la cruz? Jesús no bajaba de la cruz porque hubiéramos tenido que subir nosotros. ¿Ah? ¿Por qué Jesús no se salvaba a sí mismo? Porque quería salvarnos a nosotros. Él no vino a este mundo a salvarse a él, ni a servirse a él, ni a ser servido. Usted puede ir a Juan 10:10, por ejemplo. Él vino a salvar lo que se había perdido.
Satanás viene a destruir, a matar, a robar, pero Él viene para que tengamos vida eterna. Él viene para eso. ¿Por qué no baja cruz? ¿No baja Jesús de la cruz? ¿Por qué no bajó Jesús de la cruz? Porque nos estaba salvando a nosotros, no a Él. Él estaba muriendo para salvarnos. Él se negó y nos dio el ejemplo de negarse a sí mismo. Pero obviamente, Él resucitó y volvió donde estaba primero, a donde pertenecía, a la majestad divina, a la gloria del Padre, al cielo, a sentarse a su diestra. Pero para salvarnos fue necesario que Él se negara a todo eso mientras vino a este mundo. Se negara a estar en una condición espiritual, eterna, inmortal de Dios, venir a tomar forma humana, que es todo lo contrario, que es todo lo contrario. Y era la forma en que el Hijo de Dios podía morir, tomando forma humana. Para eso tomó forma humana, para poder morir por nosotros, porque en forma divina no iba a morir nunca, no se podía. Y más aún, ya Él siendo resucitado, ya Él ya no podía morir, porque Cristo cuando resucitó, por si no lo había notado o observado, Cristo muere, perdón, Cristo resucita después de haber estado muerto, Cristo resucita de una manera incorruptible. O sea, si lo hubieran tratado de volver a crucificar, ya no era mortal. Jesús ya cuando resucitó, ya no resucitó en el mismo cuerpo que, que sangraba, que, que moría. ¿Bien? De otra manera, ¿cómo se explica usted que pudo ascender a las nubes donde ya a cierta altura no hay oxígeno, ya no podía respirar? Ni pensar en ya pasar más allá de toda la estratosfera y todas las capas que hay, ¿no es cierto? Ahí la radiación lo hubiera aniquilado, etcétera. Entonces Jesús ya resucita de una manera inmortal, indestructible. Y en esa manera, en esa forma, se fue a estar con el Padre donde estuvo primero, ¿ya? Entonces coincidimos indiscutiblemente, no hay otra forma, bíblicamente, ¿no es cierto?, en que Jesús se niega a sí mismo por un bien mayor. ¿Qué es negarse? Es dejar de lado toda la comodidad, todo el confort, todo ese estatus para un bien mayor que era salvar la humanidad. Pero negarse a sí mismo, Jesús, no era algo para siempre, no era algo eterno, era algo temporal. Jesús se negó a sí mismo como Dios, tomó forma humana temporalmente, tomó forma de siervo temporalmente. Jesús no es el siervo eterno del Padre, como dicen algunas sectas por ahí, el siervo sufriente, el siervo eterno de Dios. No, no, fue algo temporal. Jesús no necesitaba quedarse en la cruz para siempre, y mucho menos en la tumba para siempre. Él se negó temporalmente su majestad, su gloria divina, para venir a salvar al mundo. Y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros. Nosotros nos negamos también, o necesitamos negarnos para aceptarlo a Él como nuestro Señor, para que Él sea nuestro Salvador. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarnos muchas veces a la comodidad de la estufa calentita y salir quizás a hablarle a alguien de la palabra. O quizás estamos cómodos, ¿no es cierto?, haciendo algo o queríamos hacer otra cosa, pero ahí viene la oportunidad de reunirse o conectarse, congregarse, qué sé yo, y nosotros dejamos eso a un lado. Y así en todo orden de cosas, nosotros nos negamos a lo que muchas veces haríamos nosotros si no fuéramos cristianos, haciendo lo que debemos como tales. Nos negamos, dejamos de lado nuestra voluntad, nuestros deseos, lo que nosotros haríamos. Ay, yo me quiero vengar de esta persona, o no sé, me quiero desquitar, o ahora, esta es la mía, ahora me toca a mí, ¿ah? Ahora me toca a mí. Qué sé yo, muchas formas, y siempre estamos teniendo que recordar, debemos siempre recordar los que somos cristianos.
yo soy cristiano, no es lo que Dios quiere para mí, no es lo que Dios quiere que yo haga, no es la voluntad de Dios. Y siempre tenemos que estar preocupados. ¿Glorificamos a Dios con esto? ¿Glorificamos a Dios con esto otro? ¿Estamos agradando al Padre en este camino, en este actuar, en este hacer? Nos estamos negando constantemente, constantemente, en todo lo que hacemos, en todo lo que caminamos. Incluso cuando cometemos un error de no hacer la voluntad de Dios, el camino, dice la palabra, es arrepentirnos. Cuando hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, necesitamos como cristianos arrepentirnos. Como ya siendo hijos de Dios, necesitamos arrepentirnos. Y los que aún no lo son, bueno, además de arrepentirse, tienen que obedecer y previamente conocer y entender para poder creer, ¿no es cierto?, el Evangelio. Entonces, eso es, hermano, negarse a sí mismo. Es anteponer el bien mayor. Para el Hijo de Dios, para Dios, el bien mayor fue la humanidad. Y se negó a su divinidad temporalmente para venir a este mundo a morir y a todo lo que usted sabe. Nosotros, negarnos a nosotros mismos, también va a ser algo temporal mientras estamos en este mundo. Y se trata de lo mismo, anteponer el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Nuestra alma, el alma de cada uno. El alma de cada uno, ese es su bien mayor. No hay otro bien mayor para ninguna persona en este mundo. Y eso lo va a declarar Jesús al final, ¿ya? Vamos a ver línea a línea esto. Luego dice el Señor, y tome su cruz. Y tome su cruz. O sea, ya tomó la decisión de negarse a sí mismo, ahora tiene que tomar la decisión de tomar la cruz. Tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Es otra acción, es la segunda acción previa para poder seguir a Jesús de manera exitosa. La palabra cruz, hermano, significa sufrimiento, significa muerte. Eso significa la palabra cruz. En el contexto cultural, en el contexto teológico en que esta palabra fue escrita, en el entender de las personas cuando esta palabra fue escrita, la cruz significaba humillación. La cruz significaba dolor, sufrimiento, muerte. Eso significa cruz, ¿ya? Porque ¿para qué usaban la cruz? La cruz lo usaban para torturar. La cruz lo usaban como un mecanismo de humillación, ¿no es cierto? Un castigo ejemplificador y de muerte. Nadie bajaba de la cruz vivo. No era solamente que le ponían un par de clavos en las extremidades y ahí esperaban. No. La descripción, ¿no es cierto?, más detallada de lo que era la crucifixión, la tenemos en Cristo. Lapidado, perdón, azotado, ¿no es cierto? Él fue primero azotado, ¿no es cierto? Fue escarnecido, fue insultado, ¿no es cierto? Fueron atrevidos con él, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Eh, ¿Qué vejamen no hicieron con Jesús? Y al último, como para que descansara, lo pusieron en la cruz, lo levantaron en la cruz crucificado, para que ya muriera tranquilo. Pero aún estando en la cruz, los ancianos, ¿no es cierto?, y algunos sectarios de su época se burlaban de él. Entonces, bueno, la palabra cruz significa ello, significa sufrimiento, humillación, maltrato, muerte. Y súmele la descripción que quiera, ya entendió la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús? Necesitamos tomar nuestra cruz. No la cruz de Cristo. A ver, es importante. Nosotros no tomamos la cruz de Cristo. Cristo tomó su propia cruz. Pero nosotros en esta vida, cada uno de nosotros necesita tomar la cruz propia. Su propia cruz. Dice, tome su cruz. No dice, tome mi cruz. ¿Ya? Si tuviéramos que tomar la cruz de Cristo, todos tendríamos que terminar crucificados. ¿Ya? Eso significaría.
si él dijera, tome mi cruz, todos tendríamos que ser crucificados. Y como no vamos a resucitar, se extinguiría el cristianismo. No. Aquí dice, tome su cruz. Usted tiene su propia cruz, sus propios problemas, sus propias dificultades, ¿no es cierto? Sus propias batallas, sus propias situaciones que quizás va a necesitar, ¿no es cierto?, pasar por un momento de humillación, de maltrato, de vejamen. Tome su cruz, dice el Señor, de la manera que la tomó Él, porque Él es el ejemplo. Él abrazó a la cruz, la acarició, la abrazó. Dijo, aquí está la salvación de la humanidad. Aquí está el instrumento por medio del cual voy a salvar a la humanidad. Bueno, su cruz, hermano, mi cruz, tenemos que abrazarla cuando vienen momentos de tormenta, cuando vienen momentos de desesperación, cuando, cuando vienen momentos de dolor, de angustia, cuando vienen momentos de lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Abrazarlo, abrazarlo. ¿Por qué? Porque ahí está el instrumento para que su alma, ¿no es cierto?, no se pierda. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, por allá en el libro de los Hechos tenemos el relato, y dice, es necesario que por medio de muchas aflicciones lleguemos a ser salvos. Y usted podría decir, ¡ay, qué fácil para él decirlo! No, nada de fácil. A él lo habían recién lapidado, lo habían apiedrado y lo dejaron de apiedrar porque habían pensado que ya lo habían matado. Pensaron que ya estaba muerto, por eso lo dejaron de apiedrar. Imagínense cómo estaba Pablo. No había lugar posiblemente en donde no le había llegado una piedra. Y cada piedra con la intención de matarlo. Después de eso, Pablo inmediatamente está diciendo estas cosas. Y al otro día estaba predicando. Cojeando quizás con una muleta, no sabemos. No sabemos tanto detalle. Pero sí sabemos que después de haberlo apiedrado y habiéndolo apiedrado para matarlo y pensando que lo habían matado, dice la palabra que lo rodearon los hermanos y él se puso de pie. ¿Pero qué usted cree que Pablo era inmune a los piedrazos? ¿Eso que no le dolían? Claro, se levantó, pero se levantó como machucado entero, todo dolorido, heridas expuestas. Quizás por ahí hasta un hueso se le veía a través de la piel rota, no sabemos. Y él se levanta y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos, ¿no es cierto?, la salvación. ¿Qué hizo Pablo? Abrazó su cruz y dijo, este es mi instrumento, por medio del cual yo, ¿no es cierto?, mi alma va a ser salva. Como Jesús abrazó la cruz, diciendo, este es el instrumento por el cual voy a salvar la humanidad. Pero, ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? La gran mayoría de los casos. Y eso lo explica muy bien el mismo Jesús en Mateo 13, en la parábola del sembrador. ¿Qué ocurre en la gran mayoría de los casos? Una persona puede tomar la decisión de negarse a sí mismo. Ya, yo me niego a mí mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Voy a hacer la voluntad de Dios. Eso. Pero la voluntad de Dios se va a oponer a la mía. Entonces, negarse a sí mismo significa yo antepongo la voluntad de Dios para, para que eso sea lo más importante en vez de mi voluntad. Mi voluntad va a quedar relegada a un lado y yo tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Y tomar la cruz significa abrazar todo lo necesario mientras vamos caminando hacia la salvación. Pero que decía recién, pasa todo lo contrario muchas veces, la mayoría de las veces. Nos quejamos. Nos quejamos de los problemas, de las cosas que nos pasan indeseadas. A veces, y yo podría darle una tremenda lista de las cosas que me han pasado a mí, y usted una tremenda lista de las cosas que le han pasado a usted, ¿no es cierto? A mí me han robado, me han agredido, un montón de cosas, ¿ya? Y en ese momento uno tiene que glorificar a Dios. ¿Se acuerdan de Job? Todo lo que le pasó a Job. Si no ha leído el libro, se ha perdido un tremendo bestseller de la vida real. Todo lo que le pasaba a Job. Y él se arrodillaba y decía, Dios fue el que dio
Dios tiene todo el derecho de quitar. Se arrodillaba y decía, vine sin nada a este mundo y sin nada me voy a ir. Y en cada vez que él se arrodillaba y cosas malas le pasaban, glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Imagínese, imagínese. Entonces, cuando tomamos nuestra cruz, ¿no es cierto? Significa abrazar todo lo que sea necesario para agradar a Dios. Una humillación, bien, una humillación. Alabado sea el Señor. Un día que tuvimos que trasnochar, un día que quizás no almorzamos. ¿Cuántas veces hacemos eso por el trabajo? ¿No? A veces por el trabajo trabajamos hasta un domingo, un día libre, hora extra. Tenemos que comer rápido o no comer. ¿Cuánto más por el que dijimos que iba a ser el Señor de nuestra vida? ¿Cuánto más para abrazar lo que va a ser la salvación de nuestra alma? Entonces, tomar la cruz es eso, abrazar todas las dificultades, tribulaciones, problemas, humillaciones, todo lo necesario, porque cada humillación, cada problema, cada dificultad es un peldaño que nos lleva a la victoria en Cristo. Y luego, dice el versículo 4, sígame, luego sígame. Si primero no se niega a sí mismo, si primero no está dispuesto a tomar su cruz, mire, mejor no me siga, no me siga, porque ¿sabe qué? Va a dar 2 o 3 pasos y se va a devolver. Hay 2 acciones previas a seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos y estar dispuesto a tomar nuestra cruz, nuestra cruz. Y Él, hablando de Jesús, ¿no es cierto? Él, nuestro Señor, explica el por qué, o sea, no solamente nos dice, teniendo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Él podría decirlo nomás, y punto, no. Él quiere que entendamos. Y en el versículo 25 nos explica el motivo, el por qué. Y el Señor dice con sus propias palabras, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo el que quiera salvar su vida, por ejemplo, si pensamos en la eterna, la va a perder si no se conduce de acuerdo a lo anteriormente dicho por el mismo Señor Jesús. Y agrega, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que se niegue a esta vida, a hacer su voluntad, esa persona va a alcanzar la vida eterna. ¿Qué nos dice el versículo 25? En pocas palabras, tenemos que elegir qué vida vamos a anteponer, la vida terrenal o la vida espiritual, la vida temporal o la vida eterna, la vida que me agrada a mí o la vida que agrada a Dios, etcétera. Eso dice en pocas palabras el versículo 25. No podemos servir a 2 señores, no podemos. No podemos vivir para una vida terrenal agradable y una vida espiritual agradable. Porque ¿qué dice la palabra? La carne y el espíritu se oponen entre sí. Y eso está en la palabra. Y versículo concluyente, versículo 26, versículo final, a lo que entre líneas aludí muchas veces en los dichos anteriores. Me referí implícitamente muchas veces en lo dicho anteriormente, versículo 26. Palabra del Señor Jesús. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué va a aprovechar el hombre, la persona, el ser humano, el antropos, ¿no es cierto?, en griego? No está hablando del género, del sexo masculino, sino que de la persona humana. ¿De qué le sirve al hombre, al ser humano, ganar todo el mundo? Si Jesús pudo ganar todo el mundo, se lo ofrecieron, pero tenía que adorar a Satanás. Y la verdad es que muchas personas, millones de personas, por mucho menos, han adorado a Satanás y han perdido su alma. Que no nos pase a nosotros, ¿no es cierto?
que no nos pasa a nosotros. ¿De qué, dice el Señor Jesús, de qué le sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? Mira, ganaste algo temporal, pero perdiste algo que es eterno. ¿Ganaste o perdiste? Perdiste, po, perdiste. Mire, de otra forma, preguntando lo mismo al Señor, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿va a poder el hombre que ganó todo el mundo, el dueño de todo el mundo, va a poder con todo el mundo pagar, comprar su alma? No, po, no va a poder. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el alma nuestra es más valiosa que todo el mundo, que las riquezas de todo el mundo, que cualquier cosa alcanzable en este mundo. El alma nuestra es eterna y es más valiosa que cualquier cosa. Ahora entendemos por qué Jesús abrazaba tanto esa cruz en la que iba a ser crucificado. Ahora entendemos por qué Jesús vino a este mundo a morir por la humanidad. Porque si un alma vale más que todas las riquezas de este mundo, ¿cuánto valía la humanidad? ¿Cuánto valía la humanidad? Infinitamente más. Entonces, ya lo entendemos. Ya lo entendemos. Para seguir a Jesús necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Porque tenemos que tomar una decisión. Si vamos a vivir para esta vida o si vamos a vivir para la eterna. Porque nuestra alma es el bien mayor. No hay nada superior o de mayor valor para nosotros que nuestra propia alma. Aunque pueden haber muchas cosas que amemos y nos importen, nuestra alma, dice la palabra, es lo único de usted que va a trascender en este mundo. Nada más. Entonces, ni con todo el mundo, ni con todo el oro, ni con todo el dinero del mundo vamos a comprar nuestra alma. Solamente siguiendo al Señor. ¿Después de qué? De negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Porque nuestra alma es el bien mayor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.